Aunque la libertad de expresión es un derecho, muchas veces se puede ver en peligro. La censura es un hecho que ha ocurrido a lo largo de la historia y persiste en nuestros tiempos, la cual supone la intervención que realizan los agentes de control en el contenido o forma de una obra, atendiendo a distintas razones. En Venezuela nos enfrentamos a ella a diario. Su carácter político ha derivado inclusive a muchos casos de autocensura, limitando así la información que llega a la población. Por esta y muchas más razones, como estudiantes de comunicación social, deseamos dar una voz a distintas personas del área para que puedan hablar libremente del tema y entender más de esta realidad. Censura en una palabra, tragedia. Tragedia. Para una comunicadora social y periodista, como es mi caso, creo que la palabra que mejor definiría la censura sería la asfixia. Esa es justamente la sensación que uno tiene cuando pasa por situaciones en donde se ve censurado. Si tuviese que definir la censura en una sola palabra, sería oscurantismo. Yo no puedo definir la censura con una sola palabra. Para mí la censura es mucho más, y más en el contexto país en el que vivimos a diario, ¿no? Para mí la censura es un mecanismo de control. Para mí la censura es ese manoseo inescrupuloso por parte del censor hacia el trabajo del periodista. Para mí la censura es el ingrediente fundamental, el ingrediente principal de los regímenes totalitarios. Censura también, yo creo que su nombre está bastante claro y lo define bien. Si tendríamos que buscar otra, quizás sería amedrentamiento. Sí, me ha tocado reinventarme a causa de la censura, como a todos los comunicadores en este país. Creo que la mejor forma que he encontrado de hacerlo es a través del humor. Se puede decir mucho sin decir, gracias a la comicidad, y creo que el humor es actualmente una de las mejores formas de crítica, de denuncia y de evadir la censura. Sí, me ha tocado reinventarme para saltar. Sí, me ha tocado reinventarme para tomar en cuenta la censura. Creo que la manera más sensata de hacerlo es confiando en la audiencia, siendo responsable con los contenidos y sobre todo citando las fuentes, los hechos, siendo muy buenos argumentando para saber de lo que se está hablando y sobre todo saber cómo tratarlo. Porque todo se puede hablar si llegas a la raíz para poderlo trabajar. Hasta ahora no ha existido alguien o algo que haya querido venir a callar mi trabajo, pues yo trabajo en el área de comunicaciones nacional de María Corina Machado, y ahí yo puedo decir las cosas por su nombre: régimen al régimen, criminales a los criminales, narcotraficantes a los narcotraficantes que operan en Venezuela. Pero sí conozco a muchísimos colegas que su manera de reinventarse ha sido tener que renunciar a un medio por el cual han pertenecido 10 años porque los callan y estos no aceptan y deciden renunciar. Y ahora los vemos en medios no convencionales como lo son BPI o Vivoplay, por ejemplo. Por supuesto, en este país toca diariamente a todos los que trabajamos en las comunicaciones, independientemente del área en específico que te manejes, toca reinventarse, toca hacer las cosas diferentes para evitar que ciertas penalidades o quizás que apliquen contra ti ciertas leyes o ciertos procesos legales por simplemente ejercer tu trabajo. Evidentemente que hay que reinventarse cada día para ejercer la comunicación social y el periodismo en este país. Creo que todo el mundo en este país ha pasado de alguna manera por la censura, dado el contexto político y social que vivimos. Particularmente en mi caso me he visto expuesta a ciertas situaciones en donde he tenido que hacerle frente a la censura, un poco cambiando el abordaje, es decir, diciendo lo mismo pero de otra manera que no me perjudique. Bueno, yo recomiendo, para no caer en la desinformación, primero, algo que quizás es muy básico y que hay que siempre recordarlo, estar muy pendientes de la fuente que comparte esa información. ¿Quién es
esa persona que está compartiendo esa información, por qué lo está haciendo, si es especialista en la materia o no, cuál es el nivel de credibilidad que se tiene de esa persona para nosotros poder decir, ok, esta información es correcta, o de ese medio de comunicación, si ese medio de comunicación es especialista quizás en esa área o no, si es especialista en el área de investigación o no. Yo creo que hay que corroborar mucho, sobre todo ahora donde hay tantos laboratorios electrónicos que de alguna manera buscan desestimar de manera constante la información. Yo creo que eso es lo primero, ver la fuente, ver quién nos está pasando la información, de dónde está saliendo, de dónde se originó, corroborar si quizás salen otros portales o si otras personas lo dicen, y dependiendo de eso nosotros poder decir, ok, esta información es correcta, es certera, la puedo compartir o puedo utilizarla para informarme de verdad. Recomiendo, para no caer en desinformación como nos ha venido sucediendo, primero seguir solamente fuentes oficiales. En mi caso, por ejemplo, utilizo las redes sociales más para entretenimiento que para información, y cuando me veo obligada a recurrir a ellas en búsqueda de información, pues procuro que sean siempre fuentes oficiales, periodistas serios, no cadenas de WhatsApp, no el mensaje de la tía. Ciérrense completamente a todas esas informaciones. La manera que yo recomiendo para hacerle frente a la desinformación es entender que somos responsables de todo aquello que decimos, de todo aquello que compartimos, y debemos tener el criterio a la hora de replicar una información y no dejarnos de llevar por el impulso de querer decir algo de primeros o de querer decir algo que pareciera pertinente o verdad, pero no necesariamente lo es. Efectivamente, las redes sociales son un medio para combatir de alguna manera la desinformación, como una alternativa, pero mi recomendación siempre va a ser que se usen con responsabilidad, ser muy coherentes con las cuentas que se siguen, ser muy coherentes con las cuentas que se revisan. Eso es lo que lo hace clave para poder realmente ser efectivos en la lucha contra la censura, ser responsables en la selectividad de las cuentas que seguimos para hacerlo pues mucho más efectivo. La fecha de la publicación es sumamente importante. Esto se puede encontrar facilito. Está el título de la nota, está una información más abajo y aquí debe aparecer Caracas y la fecha, el mes y el año. Yo pienso que eso es una de las cosas más importantes de todo lo que acabo de decir, porque ahí te pone en contexto y te dice, mira, es verdad, esto pasó hoy, esto pasó ayer, en este estado, en la ciudad capital, etc. También quería compartir algo que era darle un poco de stop a nuestros ideales. El hecho de que una noticia esté a favor de nuestros ideales no quiere decir que esto sea real, ¿no? Igual, una noticia que no esté a favor a nuestros ideales no significa que necesariamente tenga que ser falsa. Y bueno, siempre estar atentos, siempre chequear la información, no importa que nos las haya mandado nuestro vecino, nuestra mamá, que bueno, nuestra mamá estudió y se graduó en posgrados, etc. Siempre hay que estar chequeando esto, ¿no? Para no ser voceros de las discordias y de las mentiras. Somos responsables de todo aquello que decimos, de todo aquello que compartimos. Informarme de verdad. Confiando en la audiencia, siendo responsable. Que se despierte ese espíritu periodístico. Puede decir mucho sin decir, gracias a la comicidad